Caliente, el podcast de Útera. Mi nombre es Anabela y voy a estar hablando de sexualidad, creatividad y goce. Bienvenidas y bienvenidos. Es el momento de pasar de la fase de supervivencia a la de la curación y el crecimiento. Si nos quedamos en la supervivencia sin pasar al crecimiento, nos limitamos y reducimos a la mitad nuestra energía y nuestro poder en el mundo. Podemos caer en la trampa de utilizar los nombres que nos hemos ganado en los momentos más terribles de nuestra vida. Es mejor ponernos nombres que nos inviten a crecer como criaturas libres. Eso es el crecimiento. Eso es lo que nos estaba destinado. Con este texto de Clarissa Pinkola Estés, iniciamos este nuevo episodio donde quiero hablar de muchas cosas. De los procesos de, entre muchísimas comillas, sanación, de los mandatos de mierda que sostiene a veces la cultura del bienestar y de cómo podemos crear un proceso que sea propio sin perder nuestro eje y sin hacernos peor o exigirnos de más en el camino y sobre todo dándole lugar al disfrute como posible herramienta de hackeo creativa y curativa. A ver, a mí el mandato de sanar me la seca y me deserotiza. Después de haber estado un montón de años tratando de sanar y sanar cada vez más cosas. Antes que nada, quiero decirles que con Clara del Oro ya hicimos un episodio sobre espiritualidad tóxica que se los recomiendo muchísimo y que es el punto de partida para hablar ahora de todo esto. Ahí nos reímos muchísimo de nosotras y hablamos de todos los discursos que nos comimos, de todas las exigencias y ansiedades que pasamos con todos los estereotipos y las formas que pensamos que tenía el proceso sanador. Y también con ser espirituales, ¿no? Con qué es lo que significaba eso para nosotras. Cada vez que digo la palabra sanar, lo hago con muchísimas comillas, porque es una palabra que pareciera ser que está de moda, pareciera ser que es la nueva zanahoria en el mundo wellness, y a su vez tiene una connotación enorme detrás. Nos hemos creído que hay que sanarlo todo nuestro árbol, todos nuestros mambos, nuestros mecanismos, todo. Todo debería poder ser sanado como si eso fuera realmente posible. Y a su vez hemos creído que el camino es a través de tocar lo doloroso, lo incómodo, lo pantanoso. Nunca desde el disfrute, desde lo mundano, lo tranquilo, lo divertido y lo amistoso. No, más bien sanar se ha convertido en el verbo más solemne, aburrido y triste en esta tierra. Voy a spoilearles que para mí sanar no es viajar por los 8000 infiernos internos ni llevar a cabo procesos más incómodos y más duros y más tristes de los que nos suceden en la vida. La verdad es que yo personalmente bastante momentos de mierda viví, bastantes duelos atravesé y bastante mal la pasé, como para encima ponerme la exigencia de sanarlo y que ese proceso sea más difícil todavía y más engorroso. Todo lo contrario, yo hoy creo que sanar es a través del disfrute, del placer, de pasar tiempo con amigas, para reírme un rato del drama, de hacer chistes tragicómicos, de comer rico, dormir el tiempo que mi cuerpo necesite, filosofar sobre la vida, tomar aire, desconectar por un rato de lo terrible. No es que lo quiero romantizar, el proceso curativo, pero tampoco quiero solemnizarlo y llevarlo para un lado que nos puede todo el tiempo retraumatizar. Tampoco digo que es negar y evadir el dolor o la tristeza o lo que nos pasa, para nada. Pero encontrar herramientas que nos conecten con informaciones tal vez más conectadas a la vida, a lo vital, al cuerpo, a la necesidad que tiene el cuerpo y nosotras mismas de sentirnos mejor, me parece que eso es súper importante. Y no lo digo sin conocimiento de causa. Ya voy a hacer un episodio especial sobre esto, pero hace unos años falleció mi mamá después de estar unos meses internada. Durante todo ese tiempo yo la pasé pésimo. Creo que fue obviamente lo peor que me pasó en todos los niveles. Pensé que me iba a morir de la tristeza, pero tuve que enraizar muchísimo en mí, en mi bienestar, en mis necesidades básicas y primarias, en mis afectos, en mi autocuidado, para acompañarme, y va a sonar quizás súper cursi y romantizado,
pero la muerte me conectó con mi vida. La muerte de ella me conectó con la pregunta de cómo quiero vivir mi vida ahora. Ya la había pasado tan mal que tampoco era una manera de honrarla a ella y honrarme a mí y seguir pasándola como el orto. Ya habiendo pasado por tanta mierda, la verdad es que no quería más trauma y más dolor. Y ya tenía que pasar ese dolor, o sea, tenía que respirarlo y darle tiempo a todo ese duelo. Y por eso creo, justamente, por haber pasado por una situación así, que hay cosas que no pueden sanarse, o por lo menos no enseguida, sino que lleva tiempo y quizás no es necesario hacer 1000 terapias. A veces capaz sí, depende de la persona, pero tal vez a veces se trata de simplemente respirar, dejar el tiempo pasar y conectarnos con info más amable para nosotras, más generosa, más vital, y elegir desde dónde queremos habitar nuestra vida. Después de haberlo pasado tan como el orto, yo necesité conectarme con algo más alegre, más suave, un poco menos doloroso, menos traumático, con la vida, básicamente. Habiendo dicho esto, quiero decir que a veces sí podemos apoyarnos en un montón de terapias alternativas, de apoyos holísticos que son increíbles y que nos pueden acompañar durante un tiempo a resolver ciertos conflictos. No quiero sacarles rédito ni hablar mal de ninguna técnica porque consumí muchísimas. Me gustan todas, me encanta que existan y que nos ayuden, pero sí me gustaría abrir algunas preguntas. ¿Qué pasa con el cuidado puertas adentro mientras estoy evitando ese proceso de sanación? Porque a veces lo ponemos afuera, como bueno, en esta terapia me sano o con esta terapia me sano. Bueno, pero ¿qué pasa mientras con nuestra alimentación, con nuestro descanso, con nuestro autocuidado, en casa, cuando estamos solas, con los permisos y las formas de tratarnos en el mientras tanto? ¿Qué pasa con los límites a otras personas para que dejen de drenarnos? Quizás haya muchísimas herramientas, pero las que más hacen eco en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis, creo que son aquellas que nos acompañan sin tanta exigencia o ansiedad. Y son herramientas que están conectadas a lo que necesita el cuerpo y a ese colchón de necesidades básicas y primarias para después de ahí sí poder organizar quizás los espacios que quiera tomar, ¿no? Los apoyos que quiera tomar. Yo puedo hacer 1000 terapias, pero si no estoy comiendo lo suficiente o si como desde la restricción por diversos dogmas y no estoy conectándome con la comida desde un disfrute posible o no estoy durmiendo lo suficiente, si encima me exijo cumplir con algunos discursos o mandatos o me dejo llevar por lo que me dijeron otras personas ajenas a mis decisiones sobre lo que me iba a hacer bien, mi cuerpo capaz va a estar estresado. Y para construir un bienestar posible, y digo posible porque nunca va a ser el ideal, y eso justamente nos hace humanas y generosas, para construir un bienestar ameno, está bueno preguntarnos qué necesitamos, de verdad, qué necesita el cuerpo. Y podemos elegir un montón de apoyos, de terapias, de ayudas, y eso está buenísimo porque el proceso nunca es individual, sobre todo es en red, entonces podemos también pedir ayuda a nuestros vínculos y recibir amor y abrirnos a ser acompañadas, permitirnos ser acompañadas y ser sostenidas. Pero lo vital va a ser siempre lo más básico e importante para nuestra regulación física, emocional, psíquica y hormonal. Comer, dormir, llorar, ser abrazadas, ser sostenidas. Eso es lo que nos regula. Más que después todo lo otro que sí que podemos ir construyendo en el camino. En momentos de crisis y de duelos, de hecho, el ciclo se puede ver afectado. Y quizás la exigencia no tiene que ser tengo que menstruar igual y que nada se vea alterado, sino que podemos acompañarnos comiendo y descansando lo suficiente para que de a poco pueda reequilibrarse, porque capaz el cuerpo está poniendo la energía en lo que tiene que ponerlo y no tiene energía para ciclar. Yo mamé muchísimo todo lo que es el mundo wellness. Yo a los 19 años empecé haciendo un montón de prácticas o conectándome con un montón de espacios, si se quiere, alternativos. Y la verdad es que yo siento que actualmente está todo cada vez más omnipotente e individualista. Entonces eso es peligroso para mí. Y cada vez
dependemos menos de nuestros vínculos y parece que nuestro contexto no tiene nada que ver con lo que nos pasa y somos capaces de resolver y sanar todo. Entonces, para mí es importante reconocer que podemos apoyarnos en un montón de herramientas y está buenísimo que existan, pero a veces no podemos sanar todo, no tenemos por qué sanar todo, sino encargarnos primero de nuestro autocuidado para poder salir del pozo, para poder salir del momento de mierda y acompañarnos con el mayor amor posible y ser acompañados también. Ahora quiero abrir algo con respecto a mi alimentación y a los dogmas y seguir con todo esto, pero contándoles algo de lo que me pasó. Yo fui vegetariana durante 13 años y de alguna u otra forma cumplí con el estereotipo New Age o espiritual, si se quiere. Para mí igual el mundo espiritual de alguna manera fue una forma de conocerme, de conectarme con temas que siempre me generaron curiosidad, pero los mandatos, los estereotipos y las fórmulas mágicas siempre me generaron urticaria y siempre huí de ahí, nunca les creí mucho. Ni hablar de cierta superioridad moral que se va generando, ¿no? Lo espiritual pareciera ser que es hacer yoga, pero no es espiritual perrear hasta abajo. O sea, hay algunas prácticas que son mejores vistas o más espirituales que otras. Comer legumbres es más espiritual que comer carne. Hacernos los amables o las amables pareciera ser más espiritual que poner una buena puteada cuando es necesario. Y así con mil cosas, ¿no? Como lo espiritual pareciera ser que es usar ropa clara, o decir namaste, o aprenderse a sanas, o estar en Bali. Y también hay algo, ¿no? Ahora del estereotipo espiritual en Instagram que es recontra hegemónico y privilegiado. Y yo creo que es mucho más espiritual ser auténticas, escuchar la música que realmente nos gusta, comer lo que nos hace bien y lo que le hace bien a nuestro cuerpo, ser empáticas, estar acá en este mundo difícil y contradictorio, porque realmente estamos en un momento de muchísima crisis y disociarnos sin reconocer lo cruel que está haciendo todo es bastante peligroso. Sobre todo porque es muy fácil hacernos los o las espirituales desde muchísimos privilegios. Entonces creo que eso también, ¿no? Como hay algo de lo espiritual que está recontra disociado de lo que está pasando hoy en día. Y para mí es más espiritual ser empáticas con un montón de situaciones y estar acá como podemos. Yo personalmente, no me quiero ir mucho por las ramas, personalmente fui construyendo muchos dogmas con respecto a un montón de cosas que trato todo el tiempo de ir como desarticulándolos, pero siento que uno de los más arraigados, en mi caso, fue el de la alimentación. Como les dije, fui vegetariana durante 13 años, un poco porque no me gustaba la carne, entonces me fue bastante fácil, y otro poco por la industria de la carne y por la matanza de los animales. En un momento, hace unos años, empecé a tener muchos problemas digestivos y empecé a estar muy inflamada. Estuve mucho tiempo tratando de acompañarme a través de varias terapias, entre ellas biodecodificación, medicina ayurvédica, medicina china, y nada me ayudaba del todo y cada vez me estresaba y me frustraba más. Yo sabía encima que lo nervioso y lo ansioso empeoraban los síntomas, pero realmente nada me estaba ayudando. Yo cada vez estaba peor de ánimo, de humor y también estomacal y digestivamente. Solo sí noté en un momento que el trigo me hacía mal, así que eso sí lo dejé de consumir. Pero en un momento me dieron ganas de comer carne y no me lo permití. Esto ya hace algunos años. Hasta que el año pasado terminé en una guardia del dolor de panza que tenía. Es muy difícil que yo vaya a una guardia. Y por suerte, después de ese episodio, pude dar con un especialista en SIBO que vive en Estados Unidos y tuve sesiones en realidad con una licenciada de su equipo. Básicamente estaba atravesando un posible SIBO, que es una disbiosis intestinal. En criollo tenía hecha mierda la flora intestinal y por haber sido tantos años vegetariana, lo que me había explicado la licenciada es que el vaso no podía procesar tantos antinutrientes de
las legumbres, por ejemplo, y eso entonces también generaba más inflamación y más dolor y no ayudaba con la digestión. Entonces me di una dieta más un complemento de probióticos y también ejercicios de respiración para regular el sistema nervioso, que eso me pareció hermoso. No me medicaron, no me dieron nada que pudiera empeorar los síntomas. Para mí fue una paja la dieta, porque me sacaron un montón de alimentos que generaban fermentación y que yo estaba consumiendo diariamente. Entonces eso podía estar inflamando mis intestinos, me lo sacaron y me sumaron otros posibles alimentos, pero me dijeron que no había problema con la carne. A ver, la verdad es que yo odio las dietas. Cuando fui adolescente tuve trastornos de alimentación y hoy en día detesto la restricción a la hora de comer. Pero por suerte no me cagué de hambre en ningún momento, comí bien, saqué las legumbres, saqué la harina de trigo, azúcares y de a poco, por suerte, fui mejorando. En un momento, como no podía comer tantas cosas y ya no sabía qué comer y cómo combinarlo y todo eso, mi cuerpo empezó a sentir cada vez más ganas de comer carne. Entonces, en un momento dije, bueno, listo, pruebo. Y la verdad es que fue un viaje de ida. Una amiga mía, Mili, ya me había dicho que ella al volver a comer carne le había vuelto la libido, se había vuelto a conectar con su libido y con su fuerza vital. Y un poco en joda y un poco de verdad, por eso este episodio se llama así. Hoy en día para mí es vital clavarme un chori, me parece planazo, pero también es hasta metafórico, porque de alguna manera es darme algo que mi cuerpo me pide, o siento que a mí me gusta, que disfruto comer, que me pone de buen humor y que encima me cae bien. La restricción no me pone para nada de buen humor, me hace mal, me estresa. En cambio, los permisos, ser flexible e ir registrando cómo le cae a mi cuerpo la comida, cada comida, me parece lo más zarpado e importante. Y la carne, muy a mi pesar, me estaba cayendo bien. Y era un signo de algo bueno, porque todo me estaba cayendo mal, todo lo anterior, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que ahora hay que comer carne. No estoy a favor de la industria de la carne. Me generó un montón de crisis tomar esa decisión, pero sí me parece lo más humano y también verdadero de mi parte poder contar esto y abrir esto, ¿no? Como poder elegir nuestra alimentación en base no tanto a nuestros dogmas e ideologías, sino a lo que al cuerpo le hace bien, lo que el cuerpo necesita, y quizás no es lo que creíamos. Entonces podemos dejar sorprendernos y hacernos más bien que seguir esforzándonos o que seguir restringiéndonos solamente por lo que pensamos. Para mí eso fue como el gran cachetazo de todo esto. El equipo que me ayudó, no quiero dejar de nombrarlo, por si a alguien le sirve esta data, fue el de Victoria. A ella la encuentran como @victoria.nutrición. Y también les recomiendo profundamente toda la data que comparte mi amiga La Choli, que es @_lacholi_ sobre la cultura de la dieta, las restricciones de mierda, de lo urgente que es dejar de pasar hambre y del placer necesario a la hora de comer. Yo creo que es eso, volver a comer desde el placer, desde el disfrute y no tanto desde el estrés, de la inflamación, del miedo. La Choli habla mucho de esto, de cómo ahora la cultura del bienestar y de alguna manera como los alimentos que parecieran ser muy buenos siguen perpetuando la cultura de la dieta y todo lo que viene detrás de la dieta, que son las restricciones, pasarla mal, estar contando un montón de carbohidratos, calorías y cosas, cuando en realidad es ¿qué me hace bien comer? Entonces siento súper importante traerles esto. Y sí quiero decir algo que está muy vinculado con lo cíclico y con la salud uterina. Si tenés útero y si estás ciclando, sí o sí necesitas carbohidratos y grasas saludables para ovular. Este es el único mantra que me importa que sostengamos. Todas las dietas que no contemplan los carbohidratos y las grasas saludables capaz están basadas en hombres cis o no tienen en cuenta lo importante de la ovulación como signo regulador de nuestra salud, entonces dudemos de esas dietas.
porque necesitamos carbohidratos y grasas saludables para ovular, por lo tanto para menstruar, por lo tanto para ciclar. Merecemos dejar de sostener formas de desalimentarnos y de desnutrirnos que no tienen en cuenta nuestra salud uterina y cíclica. Para mí, a veces es más peligroso la restricción que clavarnos un buen chocolate estando premenstruales. Un poco saliendo de este tema, quiero contar, capaz estoy muy bardera, perdón, capaz es un episodio muy bardero, pero lo siento necesario y lo abro desde mi experiencia. No estoy tratando de generar ningún nuevo dogma ni ningún nuevo mandato, al contrario, ¿no? Como poder pelearnos con todo eso, a ver qué nos trae como información personal y propia. Pero lo mismo siento que pasa con nuevos paradigmas New Age, ¿no? Como esto de despertarnos a las 5 a.m. para ser exitosas, el ayuno, la saturación del entrenamiento del cuerpo, la productividad desmedida. Primero que me la secan muchísimo todo eso. Y además, todo lo que está de moda y vemos en las redes sociales, quizás no está pensado para cuerpos cíclicos que no tienen el mismo ritmo, la misma energía ni las mismas necesidades todo el tiempo. Creo que todo tiene que ser procesado y ver si a nosotras nos resuena y nos parece orgánico y saludable. Cada cuerpo debería tener su propio manifiesto y no al revés, que nada de afuera nos condicione y nos estructure una vida que no nos erotiza. Para mí eso es un poco lo que resume todo esto, ¿no? Como, ¿qué forma de habitar mi cuerpo me erotiza, me calienta? A ver, hay algo que yo repito mucho en el programa de erotismo creativo, o trato de abrirlo, que es esto de, en vez de retraumatizarnos todo el tiempo obligándonos a sanar algo, me parece más poderoso y transformador revitalizarnos desde lo que sí nos hace bien hoy, que quizás no es lo mismo que pensábamos que nos hacía bien, pero todo aquello que hoy nos ayude a relajarnos, a regularnos y a disfrutar, es mucho más potente de lo que creemos. Para mí el placer, por ejemplo, es una gran medicina. Podemos estar hechas mierda en duelo, en crisis, tristes, enojadas, premenstruales, y aún así activar apoyos oxitosos para crear nuevos diálogos o para por lo menos distraernos un rato y sacarnos del pozo. A mí eso siempre me ayudó y creo que es el activismo que estoy dispuesta a militar y es el que activo en las prácticas y la información que a mí me gusta compartir. Realmente, estoy hablando también esto, ¿no? Como siempre lo aclaro, pero hablo del placer posible, el más acá que tengamos, el más cerca a nosotras. No hablo del placer idílico y romantizado. Hablo de estar tiradas en el sillón, darnos el permiso de llorar, ponernos una peli para llorar si es que lo necesitamos, o ponernos a bailar, o llamar a una amiga, o hacernos algo rico para comer, o dejarnos ser sostenidas por alguien. Hablo de ese placer medicinal para nuestro sistema nervioso y por lo tanto para nuestro cuerpo. Creo que eso es lo que nos ayuda muchísimo, que tiene que ver con el autocuidado. Y tiene que ver con esto, bueno, hoy qué me hace bien, aún estando hecha mierda, que me ayuda a enraizar en mí, a habitarme con amor, a que me alegra. Capaz incluso hacer chistes tragicómicos de lo que me está pasando a mí. Yo hago mucho esa disociación. Y a veces es sano también. Quiero cerrar o ir cerrando con esto último que me parece muy importante. Lo que vemos en redes no es real, ya lo sabemos. No podemos estar conectadas con nosotras, encendidas, expandidas, disfrutando 24/7. Eso también es falso. Y me parece muy importante. Yo que trabajo de esto, no estoy para nada caliente, motivada todo el tiempo. No, eso también es falso. Y no tenemos que estar demostrando nada de eso para sorprender a nadie, ¿no? Es con nosotras y cuando sucede, como aprovechar ese fuego cuando lo encontramos, esa inspiración o esa motivación y ese entusiasmo, pero no siempre está. Creo que lo mejor que podemos darnos es un autocuidado genuino, propio, el que más nos caliente y nos motive hoy. Desde lo que comemos hasta las horas de descanso, las reuniones con amigas, el tiempo a solas que nos regalamos, los permisos, los límites y todo aquello que contribuya a hacernos bien.
No tenemos que estar sanando todo el tiempo algo. Sí podemos aprovechar a disfrutar la vida que tenemos. Realmente hay veces que no está pasando nada malo, entonces no tengo que enfocarme en a ver qué me falta sanar. Capaz es a ver cómo puedo abrirme entonces a disfrutar que está todo bien. Y algo también que quiero traer es no olvidarnos que no es solas, es en red. Nuestra salud depende de un montón de cosas, depende de nuestro contexto laboral, económico, social, y también depende de nuestros privilegios. Y por eso para mí es tan importante también la empatía, ¿no? Es muy fácil ser espiritual y estar conectado a todo lo New Age con la panza llena. Ojalá les haya gustado este episodio. Capaz puede ser un poco polémico o no, no sé, pero realmente lo abro con mucho amor, un poco riéndome de mí misma y un poco también esto, ¿no? Como abriendo las crisis que se fueron presentando con respecto a estereotipos, a mandatos, a dogmas, en mi forma de alimentarme, en mi forma de querer sanar. Yo estuve mucho tiempo sanando cada vez más y más y más cosas porque pensaba que eso, que no estaba del todo sana, que tenía que seguir haciendo cosas para estar mejor. Y en un momento fue como, no puedo más, y hay cosas que no puedo sanar, como duelos y dolores y sucesos. Y a veces no es necesario estar sanando. Y cuando lo vi desde ese lugar, fue muy amable conmigo misma esa mirada y por eso me gusta compartírselas. Sí, me parece también importante, sobre todo para mi trabajo, contarles que pronto comienza nuestro programa de erotismo creativo, donde activamos el autocuidado, el fuego creativo, desde lo placentero, los ritmos propios y nuestro deseo, sin tantos mandatos de mierda, sin todos estos discursos, sino desde lo que cada cuerpo necesita. Quedan los últimos días de inscripción. Y también, y esto estoy muy emocionada, se viene un encuentro presencial en Palermo para perrear hasta abajo y movernos un ratito la noche del 9 de agosto, que vamos a estar haciendo Danzar el Fuego, que va a estar hermoso para movernos, para bailar, para encontrarnos. Si quieren más data me pueden escribir y preguntar por lo que sea. Ojalá ahí nos veamos. Espero que les haya gustado este episodio. Me gustaría saber en comentarios o si quieren compartirlo, nos ayudan un montón. Nos vemos muy pronto. Esto fue Caliente, el podcast de Útera. Si te gustó, puedes compartir nuestro trabajo y podés chusmear mucho más en @útera y 4-. Pronto un nuevo episodio. Nos vemos.